Y muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días a todos. Espero que estén cómodos y que les guste acompañarnos en nuestro último podcast. Como siempre, aquí el único y el inigualable, Jewy o Juan Diego Valdés como su host principal, teniendo a nuestros hosts de siempre, Ariel Zaragovich Buenas. y Jeremy Stanfield. Buenas. Y vamos a empezar con la pregunta más complicada y la que probablemente nos va a llevar el mayor tiempo de todo este podcast. Para ustedes, ¿qué fue lo más interesante de hacer un podcast en general? Y en mi caso, hablar de diferentes temas, como por ejemplo, o sea, temas que tal vez no sabía tanto, por ejemplo, la semana pasada de tecnología con las profes, aprendí bastante sobre como lo que hablaron ellos ellas de los fósiles y ese tipo de cosas que yo no sabía, y también muy entretenido por algunos temas como los deportes que hablamos de la Champions y todo eso que a mí me parece como muy interesante. Sí, bueno, en mi caso, digamos, ha sido también por esa ruta, pero también el hecho de poder hablar con personas con las que uno usualmente no habla, hablar con, no sé, compañeras, con profesoras y entender un poquito el punto de vista de parte de ellos y poder hablar también de temas interesantes de los que no sé muchos, por ejemplo, otra vez con las profesoras de ciencias y así poder informarme de una manera diferente. Yo en mi caso fue interesante, lo mismo que ellos dos, pues los temas que hablamos, hablar con algunas personas que yo nunca pensé hablar. La plática con Cisneros fue muy interesante en general. Ujú. Y poder reunir a la gente y poder hacer estos podcasts fue algo que yo tomé muy interesante el movimiento. Porque originalmente, no sé si se recuerdan, este iba a ser una radio escolar y terminó siendo Ujú. de como 8 personas y terminó siendo un podcast de tres. Sí. Es más, yo con la reunión con Cisneros, esa fue la primera vez que la hablé en mi vida, te lo juro. Nunca la había hablado, nunca. Mm. Yo creo que esa señora ya hasta yo le caigo mal de tanto que le hablo. Pues sí, eso es algo interesante. Yo creo que los tres nos dimos cuenta que eh, de temas simples se puede sacar mucha información que tal vez no esperarías. Uno de los ejemplos fue cuando hicimos el primer podcast con Jer, que Mm, fue de cierto, videojuegos, ¿o no? sí, Ahí Jer me enseñó algunas cosas que yo no tenía ni idea que estaban pasando actualmente en el área de los videojuegos. Y eso fue muy interesante, digamos, ver el punto de vista de otro gamer y entender qué es lo que ellos ven a través de su gameplay. sí. Y con Ariel fue divertido charlar de películas Ujú. y de formas de tener una cita con películas virtuales. Ese fue un tema que no esperé que saliera. Pero salió. No estaba en mis cartas en mis cartas de preguntas, pero salió. Y eso es otra cosa. ¿Ustedes creen que fue interesante el hecho de darle la oportunidad a los invitados de hacernos preguntas? O sea, ¿cómo? Digamos, normalmente era que yo les hacía preguntas a los invitados de ustedes y ahí se acababa. Pero Ujú. los últimos tres, creo, o dos podcasts, se le dio la oportunidad a los invitados a hacernos preguntas. ¿Ustedes creen que eso fue interesante o fue útil? Sí, sí, porque así no siempre es el mismo el que hace las preguntas. Así tenemos más personas que hagan más preguntas y así ya podemos hablar de diferentes temas. Sí, es también más justo, así nos hacen preguntas y es más natural, surgen más temas y se pone pues interesante, por así decirlo, que también es el punto del podcast, que no seamos solo nosotros, sino poder hablar también nosotros, pero escuchar a los demás y que ellos hablen. Sí. Yo hablé con un profesor que cuando yo estaba terminando después de hacer la prueba con Jer, que Jer fue el primer podcast que grabamos y fue uno de prueba para ver si todo funcionaba, yo le pregunté a un maestro que qué le parecía la idea y él gracias a la virtualidad me preguntó qué no me parecería si convirtiera, digamos, dejara el podcast y creara em, ¿cómo explicarlo? Y creara un radio como lo teníamos anteriormente, solo que basados en una plataforma como la que estamos usando ahorita actualmente para dar ese radio en vivo.
Yo le dije que lo pensaría, al final no lo hice porque no encontré cómo tenerlo en orden en sí, pero no creo que sería una mala idea si se proporcionaran las herramientas y la experiencia para hacerlo. ¿Ustedes qué dirían? Bueno, yo creo que sería muy diferente. También interesante, porque aquí, no sé, nos grabamos y si alguien empieza con la intro mal, se puede hacer otra vez. Si fuera como en vivo, ahí es lo que vaya saliendo. Entonces es muy diferente hacerlo en vivo a que hacerlo grabado, pero cualquiera de los dos me parece interesante y adecuado para lo que queremos hacer. Sí, sí, yo opino igual. Siento que tal vez al hacerlo en vivo no nos hubiera afectado tanto, ya que, o sea, no, o sea, que yo recuerde, nunca nos hemos como equivocado, ni así, entonces, No, siento que no nos hubiera afectado tanto, pero cualquiera de las dos hubiera sido bastante interesante. sí, solo una vez en uno, cuando lo hice solo con Ariel, que tuve que meterme a editor y editar la grabación porque se me salió una palabra, entonces tuve que editarla porque no estaba acorde a nuestros pensamientos. Creo que ni siquiera subí el editado porque me confundí de video, pero sí hubo solo una, literal, Ujú. solo hubo una vez que tuvimos que editar. Entonces, yo creo que lo que nos evitó hacer o seguir con la idea de hacerlo en vivo, más que el hecho de ser difícil hacerlo, es que no existe una plataforma que nos deje hacerlo. ¿Qué creen ustedes? Eh, Mm. Y también los nervios, porque yo no podría estar de lunes a viernes todos los días en digamos, como nos ponen las profesoras en Meet, digamos, estudios sociales, física, cívica, que pongan uno radio colegial como a las 11 y nosotros tres todos los días eh, estar hablando así, yo no Sí, podría. sería muy pesado, la verdad. Y si se vuelve muy pesado, ya hasta cierto punto pierde el chiste, porque ya a uno no le gusta tanto. Bueno, Se vuelve un peso en vez de hacer algo pues divertido o diferente. sí. a ver, otra de las cosas es, gracias a los cambios drásticos que tuvimos, porque creo que los dos, Ariel se dio más cuenta que Jer, porque con Ariel lo discutí antes de hacerlo, pero Jer también se dio cuenta porque lo metimos a esto. Eh, ¿Ustedes creen que los cambios drásticos que hicimos valieron la pena para mantener el proyecto a flote? ¿O creen que hubiera sido mejor no hacer el proyecto y solo dejarlo hundirse y enfocarse en otra cosa? Los cambios fueron lo más importante, yo creo. Porque sin esos cambios no, el proyecto no hubiera servido. Se intentó hacer de otra manera y no servía. Eran muchas personas y uno no podía tal Sí. día, el otro sí, tal vez mañana, mejor más tarde. Era un grupo muy grande, no sabemos mucho cómo iba a ser. Y a la hora de achicarlo y hacerlo entre nosotros, que hay más confianza, es más fluido, más fácil ponernos de acuerdo a tal hora, démosle ya o más tarde, en vez de, ya sean como en vez de 8 o 10 personas. Sí, yo creo que fueron muy importantes más que todo por la cantidad de personas, porque éramos como cuántos, como siete, seis, una hora así. Ahorita te digo, Entonces, déjame ver la lista. porque bueno, con ese montón de gente, o sea, por ejemplo, en, en el podcast que hicimos con Teacher Adri y con Carla, ahí siempre como los últimos dos repetían siempre lo mismo, siempre repetían y repetían. Entonces Mm, siento que con ese montón de gente, o sea, hubiera sido como hubiera demasiado sido peor, repetitivo. Sí. Entonces hubiera sido siento un que esos cambios desastre, fueron la verdad. importantes. Éramos aproximadamente 13 personas, 10 hosts. Ese. Sí, éramos 10 hosts que iban a hablar dos por podcast. Y habían 3 editores que me iban a echar una mano a mí a editar todas las babosadas porque iban a hacer una cantidad estúpida. Mm, No, hombre, si con cuatro repetimos demasiado, ahora con 13. Al con 13 no avanzamos nunca, todo sería. ¿Qué no, les pareció? Bien, se acabó. sí, y al principio era tan duro, nunca avanzamos, nunca. Literal. No, Yo creo que Hicimos una también, reunión como para el logo, una hora así, que duramos como... ahí murió el proyecto ese día. literal. sí. Pero yo creo que otra cosa que afectó es el hecho de la virtualidad. Afectó y ayudó. Ayudó en la versión de nosotros elegir que fuera un podcast,
porque hacer podcast virtual es 7 veces más fácil que intentar hacer un radio virtual, pero nos Mm, ayudó a encontrar una idea, pero también nos quitó la oportunidad de hacer la idea anterior. Pero yo creo que entre todo y así, hablando en serio, yo creo que fue una ventaja que se haya vuelto todo virtual para el proyecto. sí, siento que a la hora que sea virtual es una ventaja porque no hay mucha logística, es más práctico. Y importante decir que somos menos, entonces es más fácil hacerlo rápido, ponernos de acuerdo. Si fueran 7 personas, que una no puede, que el otro no, y si fuera presencial, que una tiene práctica de fútbol y la otra tiene una cita, es más difícil aún. Sí. Sí, sí, o sea, yo opino igual, no es repetitivo. Y esto venía todo con la primera pregunta de, bueno, qué fue su experiencia? Otra de las preguntas interesantes sería, ¿hay algún tema que ustedes hubieran querido tocar y no tocamos en el podcast? Estoy pensando. Ujú, Mientras ustedes piensan, les voy a explicar la dinámica. Detrás de cámaras, normalmente yo era ¿cómo se le puede decir? El editor, ¿no? ujú. Sí, yo era el Ujú. editor, yo buscaba temas, los editaba para que quedaran suficientemente largos y los hacíamos. Y más de algún tema me ayudaron mis compañeros o gente externa a encontrarlos porque ya me estaba quedando sin ideas. Pero ¿hubo algún tema que ustedes dijeran, ustedes eran como, hubiéramos haber tocado esto, o me hubiera gustado tocar esto, o expandirme más en un tema anterior, dividir un tema anterior en dos? A mí la verdad no se me ocurre ninguno, porque a mí me gusta A mí los tampoco. videojuegos, fútbol y películas, y todo lo cubrimos. Sí, Sí, un tema, diferentes tipos de sueño. Empecemos. sí. Sí, es que ya estábamos entrando a temas que como ya estaba yo cansado de buscar y ustedes cansados de escucharme y de escribir qué tema buscamos, yo creo que hizo un desgasto que ni yo ni ustedes esperaban al buscar temas. Por eso es que elegimos tener un límite de podcast hasta acá, porque los temas que se nos estaban ocurriendo eran muy, pues, se pueden hablar, pero ya no daban esa chispa que dieron los otros, que nos dieron la gana de hablar de ellos. Ujú. Sí, en los primeros Sí, era como, había más ilusión y tanto de qué hablar y como, uy, hoy fútbol, mañana videojuegos. Ya al final es más difícil encontrar temas que nos gustan a nosotros y que les gustan a los demás. Sí, sí. a ver, y de los temas que hicimos, ¿cuál es el que menos les gustó? El que ustedes dijeron, solo porque tenemos que hacer el podcast lo hacemos". A mí, sinceramente, en el pasado yo no tenía ni idea de qué decir, man. Ok, el reciente. Yo nada más copiaba lo que la profe decía porque no sabía nada del tema. Sí, yo Entonces, parecido, digamos, no hubo uno que yo dijera como qué pereza, pero sí fue como, es que fue raro porque fue el que menos sabía, pero al final terminó siendo como más divertido porque era ya más personal, no era hablar de tanta estadística ni de tanta cosa, Sí. pero ese fue como el que yo pensaba que iba a ser más difícil. Sí, yo también, a mí me sí, gustó seguirle el hilo a las profesoras, porque ellas sabían mucho del tema y nos hablaban como que si nosotros fuéramos peers, como que si nosotros también investigáramos eso. Ujú. Entonces, sí teníamos una me idea, acuerdo. ¿va? Dale, dale, Jer. No, no, sí, sí, sí. No, no, quizá que yo me Teníamos... acuerdo que las primeras preguntas. Hable usted, No, hable no, usted, no, no, hable no, usted. habla tú, después hablo yo. No, 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 vamos a decir que en el podcast pasado, con los temas de tecnología, usted hacía una pregunta y las profes hablaban como 5 minutos del tema, Sí. entonces uno ahí quedaba como todo bateado, Sí, pero eso era, ya. sí, tranquilo, tranquilo. Esto no lo vamos a cortar, este es el último, que tenga los errores que para que vean que sí se editamos más de algún error. Em, en mi caso, pues, igual que ellos, algo que me pareció es que ese tenía a las dos profesoras que más, no sé si ustedes, pero yo considero a esas profesoras muy de su estilo, porque si se dan cuenta, la teacher de Violo, ahorita se me fue el nombre, teacher Ale, Dale. em,
de la nada solo nos dijo, hey, cierto, encontré un meme, todo random y todo Ujú. nos alegró y nos Ah, sí. puso de risa, ¿va? Esas cosas no nos pasó con ninguna otra profesora. Las otras profesoras ya No, venían preparadas, centradas, pero Teacher Ale y Teacher Nati fueron se dejaron llevar por el flow. Eso me gustó de ese podcast. No entendí nada, pero Sí, me gustó mucho ese estilo. sí, sí, yo también no entendí nada. mm, ¿Y ustedes hubieran querido invitar a alguien, digamos, quitando los que ya vinieron, hubieran querido invitar a alguien más? Y la verdad, a cualquiera de nuestra clase, la verdad, cualquiera. O sea, ujú, Hubieran sido interesante meter a Juan en fútbol y a Gil también, cosas así. también. ujú. Se O imagina, hubiéramos ido todos. todos y Juan ahí en una esquinita como, Sí, para deportes hubiera estado chido. Invitar a Sí, Juan y a sí. Gil. ay, a César, César, no Así es, César. así es. a profe César. Cagaré Em, la Así es, liga. hermano. o va para las películas, invitar a Fabián y a... Ay, ¿cómo se llama esta chica que ve películas? Entonces se fue, pero tenemos Pero ya, como una compañera que está adicta a las películas también. Ah, Entonces va, eso hubiera sido interesante y divertido haber tocado esos temas con ujú. ese tipo de personas. sí. Pero es que también fueron los primeros, entonces éramos como, había que ver cómo era la cosa entre nosotros. Sí, eso también. También. Pregunta así fuera de los temas, pero que ahorita se me acaba de ocurrir, pero es interesante. ¿Ustedes cómo sintieron el hecho de ser hasta cierto punto, porque tenemos que admitirlo, hasta cierto punto lo fuimos, ser una influencia virtual hacia los que veían el podcast? ¿Alguna vez sintieron que fuera vergonzoso hacerlo? ¿Sintieron que fuera divertido? ¿Sintieron que eh, eran un poco más famosos o conocidos? ¿Qué sintieron? Eh, Mm, Estoy pensando. Sí, mientras también. piensan. En mi caso no hubo mucho cambio porque para los que no sepan, yo ya grababa videos y streamings en otras plataformas. Entonces no fue un golpe muy duro, fue muy parecido a lo que ya hacía, solo que con gente conocida. Entonces no me afectó ni de una ni de otra forma, solo fue como, bueno, ahora tengo algo más donde salgo grabado. Divertidamente, en Google no existe, no saben quién soy, creen que soy un futbolista que se retiró hace como 3 años, o una cafetería. Sí, bueno, No, a mí yo creo que no me afectó. Nada. mm, Ok, Jer es de piedra, no le afectó nada. sí, bueno, o sea, conmigo tampoco me afectó mucho, digamos, fue como diferente y como, bueno, la gente nos ve, pero digamos, nunca me sentí como que fuera incómodo. Fue Sí, sí, yo tampoco. un proyecto interesante donde uno la pasó bien y hizo cosas diferentes que yo no pensé que iba a hacer nunca, la verdad. Ujú. Fue una experiencia como interesante. No Ah, fue esperada, no fue esperada, pero fue bienvenida. sí. Yo creo, así hablando en serio, yo creo que estos podcasts, eh, quitando de que nos dieron horas CAS y nos echaron una mano a hablar de temas que nunca pensamos que hablaríamos con gente que nunca pensamos de que tocarían el tema con nosotros. eh, yo creo que nos ayudó un poco a mantener más como la esperanza de decir este fin de me hablo con mis amigos o este fin de tengo interacción con alguien. No sé Eh, ustedes. bueno, es que la verdad, con eso del podcast, es la primera vez que hablo como con amigos ya en cámara. O sea, siempre que hablo con amigos entre semana o fuera del podcast, nada más en llamada. Con eso del podcast es como bastante chiva porque ya los puedo ver. Ujú. Entonces, sí. Sí, también, pero no sé, como que el podcast me gustaba también porque era como un momento, entonces uno se olvida de todo por un rato. Entonces Sí, estaba trabajando en un Sí. proyecto, en un ensayo de Quegis y voy a hacer el podcast, me olvido hace un rato y después vuelvo. Es como un momento para desconectarse y solo como hablar con amigos. sí. Sí. Y además los temas nos ayudaban mucho a... Eso yo lo sentí externo a que yo eligiera los temas, etcétera. A mí me gustó hablar de algunos temas como cuando hablamos con teacher Adri y Carla, que era un tema muy libre
y que, aunque no lo parezca, yo creo que a todos nos ayudó a liberarnos un poco de la frustración que teníamos y hablar entre todos y ver cómo se sentía la demás gente. Sí. Sí. También, yo creo que algo que todos nos dimos cuenta, que yo no me había dado cuenta hasta que empecé a hacer los podcasts, pero hablar por 40 minutos, una hora es complicado y cansado, porque después de los podcasts me dolía la garganta de tanto hablar. A mí la verdad se me hacía bastante rápido. Sí, Los a mí 40 minutos también. se me hacía muy rápido. Amateurs. Digamos, sí, sí se hacía rápido, pero digamos, uno a veces queda cansado, pero nunca fue como cansado de que me dolía la garganta o algo así. Sí, a mí O sea, fue tampoco. normal, la verdad. Sí, Unos podcasts más que otros hacían rapidísimos. De fútbol lo sentí como 5 minutos. sí, Y el de fútbol lo sentí como 3 horas. Y otros eran mucho más largos. sí. Sí. Yo creo que yo voy a extrañar hacer los podcasts. No por el hecho de hacer el podcast en sí, sino que de poder reunirme con ustedes o con maestros y profesores y desconectarme 40 minutos, una hora de lo que estuviera haciendo y decir, bueno, descanso y después sigo. Sí, Sí, igual, ajá, también yo, digamos, algo que me pasa a veces es cuando hacíamos un podcast, al principio decía como, bueno, hoy a las 6:30, por ejemplo, y entonces yo decía como a veces como, uy, qué pereza podcast, pero ya cuando uno se mete y empieza a hablar, ya es divertido, como que sí. ya no se ve como un Sí. peso. Aunque, anécdota divertida para los que nos estén escuchando, nosotros tardamos fácil una hora en decidir, la primera vez que estábamos decidiendo hora, tardamos una hora en decidir cuándo íbamos a grabar, yo me recuerdo, que abrías el WhatsApp y decía, eh, 4, 4:30, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, y así se fue, hasta que decimos que era 6:30, una hora rica, ya terminaste algunas cosas, lo que no habías terminado, pues tú sabías de que lo ibas a dejar o para mañana o para mucho más tarde, entonces era para refrescarte. Ujú. Sí. Y algo interesante es, nosotros hemos hecho varios proyectos CAS muy diferentes a este, y de los proyectos CAS que hemos hecho, ¿ustedes cuál consideran que ha sido el que ustedes más han aprovechado o el que más les ha gustado? Proyectos CAS. Sí, de todos los que has hecho. No tenés que decir podcast porque estás en el podcast. A mí me gustó otro mucho más que este. Bueno, uno que hice el año pasado con personas de la otra clase y de nuestra clase también, que fuimos a Puriscal, entonces fuimos a pintar como unas mallas y también como un bingo con abuelos, pero el chía de eso es que fuimos como 5 veces y siempre después de eso nos íbamos todos juntos a jugar fútbol a la casa de Gilberto. Entonces yo siento que ese fue el más chido porque nos íbamos todos juntos a Puriscal, íbamos a comer o algo así y después íbamos a ir a jugar fútbol y después jugar play todos juntos. Entonces, para mí ese fue el más como divertido. Ujú. Para mí fue uno que hice con ustedes también, el de las tapitas. Bro, Ah, yo iba a también, decir también. lo mismo, no me lo quites, cabrón. Sí, estaba buenísimo. Yo me Estaba recuerdo que una buenísimo. vez, todo random, nos quedamos a comer porque ya estaba tarde y pidieron como 3 pizzas y Ariel se pidió algo extra. Siempre Cierto. Sosa pedía algo de comer. Sí, No sé, era divertido. Uno llegaba ahí en grupitos, ¿se acuerda? Los inmigrantes, no sé qué, las Ala, blanquitas, sí. a ver los partidos de fútbol. Siempre habíamos partidos. No sé, era como un rato ahí donde uno la pasaba bien, molestaba y sí. Sí. comía, hablaba paja. Era divertido y era un ratito, la verdad. Yo me acuerdo usted que vio un partido a través de Sí, FaceTime. yo quería ver un partido y chocaba con, Con las con tapitas. esto. Le pedí a mi hermano, lo dejé todo el día anterior, que solo pusiera el FaceTime y lo vi completo, perfecto y todo bien. Yo me recuerdo que en una de todas estas, Eso fue un jugadón. creo que Sí, fue el primero o el segundo, no sé si te recordás, Ariel, que fuimos a tu casa porque nadie sabía dónde era El y primero. nos despertamos. Tú no estabas, pero fue demasiado raro. Nos despertamos súper temprano pensando de que era una hora y después Ariel nos dice, nos falta como 3 horas para que empiece y los dos. Ah, El primero fue que tú y Fabián vinieron a dormir a mi casa y nos levantamos el día después para ir a esa vara. Yo ni sabía que existía, yo solo sabía que ustedes decían, entonces dije, bueno, voy a ir yo también. sí, Y después te porque terminaste también, quedando.
Ajá, y nos levantamos una hora y eran como en 15 minutos. Desayunamos cualquier bar y nos montamos en un Uber y no sabíamos muy bien dónde íbamos, pero a ver qué pasaba. Habían dos Sí. opciones, o llegábamos o nos asaltaban, pero las dos iban a ser una experiencia que no íbamos a olvidar. Me acuerdo que pedimos el Uber a la parte de mi casa, pero lo pedimos mal y se fue hasta Avenida, entonces tuve que ir hasta Avenida corriendo. Ala, sí, fue un día muy interesante. Ujú. Y algo, ustedes saben, o yo creo que todos ya especulamos de que También una cosita más, me acuerdo que muchas veces yo le daba ride a usted ayer, después de Ah, sí. que Yo habíamos siempre, shotón. siempre, fueron como 3 o 2, algo así. Yo siempre iba a Subway, porque usted Sí, me dejaba en Avenida. sí, Siempre iba a y en Subway yo. camino siempre le damos un shotdown. Sí, también. Sí, Qué Perdón. bueno. yo me recuerdo que cada vez que me iba, Jersey iba con Ariel, Hills iba con Sosa de vez en cuando. Fabián lo venían a recoger y yo me quedaba como media hora más sentado afuera del coso esperando que llegaran por mí. Mm, Pero em, ustedes ya saben, o ustedes tienen la idea, yo creo que todos, de que no vamos a tener graduación o fiesta en sí, digamos. ¿Ustedes ujú. están como tristes o están un poco como, yo quisiera haber ido a la fiesta o están más como, bueno, si no hay fiesta me voy a juntar el mismo día con mis cuates y nos hacemos una fiesta en nuestra casa y se acabó? Digamos, ¿ustedes están optimistas o están más como, eh, digámosle que depres sobre el tema? Bueno, en mi caso, digamos, yo nunca he sido alguien como que se haya puesto loco por esas cosas. No, solo Como preparaste dos que, fiestas en tu casa. sí, pero no, no, no. Uno fue porque una compañera me dijo y la otra fue porque me pidieron. Yo no hice nada. Pero en fin, digamos, nunca he sido como muy como wow, digamos, como que, no sé, hay compañeras que no hay graduación y se ponen súper tristes. No sé, como que a mí nunca me ha pegado tanto eso, digamos. Hubiera sido bonito una graduación todos juntos, porque ya va a ser como la última vez que nos vemos para muchos, pero si no pasa, así está la cosa, porque es una situación complicada, pero sí sé que hay compañeras que les pega mucho más duro, más que todas las Sí. compañeras, que como que lo ven como una experiencia importante y que la graduación y que la fiesta y que esto y lo otro. En cambio, los hombres, no sé, siento que como que no importa tanto, como que Nosotros es más era, Sí. es nosotros más como un éramos más complemento. como hay guaro en la noche y se acabó. Bueno, bueno, algunos, no todos, Sí, algunos. algunos. ¿Y tú, Jared, tú qué piensas? No, no, yo, o sea, yo soy igual que Ariel. O sea, yo siento que a nosotros, o sea, no nos afecta tanto. O sea, a mí no me afecta tanto. Mm, Ahí, o sea, yo sé que eso es como cancelar yo puedo ir con mis amigos igual a hacer a reunirnos, pero no creo que me afecte tanto como a otras personas. sí. Yo estoy igual por dos cosas. Una, como igual que Ariel, yo no soy mucho de fiestas. Y dos, yo estoy en otro país completamente, entonces ahora sé que todos van a sufrir lo que yo voy a sufrir. Y la solución mía es, yo te voy a llamar a ti, Ariel, tal vez a Fabián Mm. y Jer, si tú te metes, pues bienvenido y vamos a celebrar nuestra grabación aquí jugando jueguitos basura en el internet como siempre. Los jueguitos de $2 de Steam. Literal. Vamos a estar como, mi papá me dio $10. ¿Cuántos juegos puedo comprar con eso? Que ustedes lean Among Us, Obvio, pa. ¿sabes? Sí. Sí, yo también. Pero sí, esos son temas que obviamente quería hablar en este porque es nuestro último. Y son temas que tal vez no llegaban a ser un podcast completo, por obvias razones, son temas muy cortos. Pero para lograr, sinceramente, miren, seamos sinceros. Los temas los hablamos por la razón simple de que necesitamos llegar a una marca de 40. Entonces, ¿alguno quiere decir algo antes de No, pero terminar? con eso de la marca de 40 digamos, sí, pero siempre que decimos como marca de 40 siempre nos pasamos por algo. Sí, Digamos, nunca nos quedamos cortos ni 40 exactos, o sea, siempre termina siendo algo natural. sí. Sinceramente, sí, eso es algo que me he dado cuenta y eso tenés razón. Cada vez que subía los videos yo me quedaba, ¿cuándo es que llegamos a una hora? ¿Cuándo es que llegamos a Mm, 50 minutos?
Yo tenía como no vamos a llegar y de la nada pasábamos los 50, una hora. Ah, la de Susana fue larguísimo. Sí, Sí. ese fue eterno. Sí, no por si nos escucha Susana, no por usted, sino que por el tema en sí, porque era un tema muy, Sí, muy, muy vasto. Entonces Sí. todos, desde nosotros como alumnos hasta ella, terminamos hablando tanto que cuando nos dimos cuenta era como, ah, la llevamos 1 hora 10 o algo así, y era como, no, esto lo tengo que parar o YouTube me va a me va a sacar ¿Y como, no, papá, esto no cuenta. usted que edita los videos, ¿cuál fue el más corto? Mm, el más corto fue el que tú y yo hicimos por primera vez, porque era un Videojuegos. demo. Duró 30 el de los minutos. gamers. Duró media hora. Y el más largo fue de... Ay, ahorita no puedo abrir mi ventana porque se va a ver todo lo que tengo. Pero creo que fue de 1 hora 10, hora 15, algo así. Fue un aumento muy grande de tiempo, desde el primero hasta el último. Me acuerdo uno que se extendió un montón, fue el que hicimos con Teacher Adri y Carla. Alas. No, tú sabes de que ese es como nuestro tercero más corto. ¿En serio? Sí, el que más se Yo sentí que extendió se extendió. fue, aunque no lo creas, y yo creo que hasta ustedes también lo sintieron. El de Ale y Nati se sintió medio como cortillo, aunque no entendíamos nada. Ujú. Ese fue el que más Sí, largo nos quedó. jamás. Sí, es el que ahorita es el que tiene como 1 hora y pico, como 1 hora 10 o 20, algo así. Yo sentí que Más. ese fue el más corto. Sí, yo también, pero ese es el más largo. Va, esas son cosas de que, y para la audiencia, si van a empezar a grabar podcast o van a empezar a grabar videos, mientras más te vas acostumbrando a hacerlos y a la rutina, más cortos o más fácil te llega a hacerlo. El ejemplo fue ese. Jerry y yo cuando hicimos el primero, lo hicimos de 30 minutos y nos pareció medio largo, pero ya después llegamos a los de ahorita, de hora y 20, y a mí me parecieron de 20 minutos cuando empecé a hablar. Sí, a mí se me hace muy rápido esto, la verdad. Ujú. Lo que pasa es que a veces cuesta arrancar. Sí. Sí, y cuando tenés invitados cuesta eso yo no sé si se han notado, pero hacer que el invitado, quitando, los invitados milagrosos que tuvimos fueron las maestras de ciencias y teacher Adriana Padrón, que iniciaron bien fluidos, sin problemas. Pero Ujú. los otros invitados, yo me di cuenta que tenías que jalarles un poquito más la cuerda para que entendieran cómo iba la cosa. Sí, con Padrón, yo siento que fue así, costó al principio. A mí me pareció que no, que me costó menos con Padrón. A mí no me costó mucho como agarrarla y que siguiera. Es que Yo, al yo los- principio, ella como decía, sí, sí, estoy de acuerdo por esto y esto y esto y ya. Pero, Sí, por ejemplo, con Alejandra y Natalia, o sea, ustedes preguntaban y ya hablaban como 2 minutos Ujú. seguidos. sí, Pero eso es normal también, que a veces cuesta arrancar, digamos. Yo no esperaba que todo el mundo fuera que empezamos y ya sabemos cómo está la cosa. O sea, Sí, es explicar la dinámica y no hay que explicar, sino uno se va dando cuenta que hay preguntas, cada uno da su opinión, se da acuerdo, está en desacuerdo, por qué, cosas así. sí. Y si nosotros hubiéramos seguido el podcast, ¿ustedes hubieran querido reinvitar gente? sí, depende del tema. O Ujú. sea, si vamos a hablar otra vez como algo que tenga que ver con deportes, me hubiera gustado invitar a Juani o a Gil. Ujú. No, digamos, no invitar gente externa, de los que A ya reinvitar. tuvimos, reinvitarlos, digamos, reagarrar a alguien, sin importar el tema, solo nos cayeron muy bien, Sí, fluyeron muy bien con el costo, entonces los queremos tener otra vez. ¿Ustedes hubieran querido a alguien otra vez? digamos, no sé nada en específico, pero definitivamente se pudo haber hecho una continuación del tema o con alguna noticia nueva o hablar de un tema diferente a ver con tal persona que nos fue muy bien. Sí. Sí, Yo hubiera agarrado otra vez a Teacher Ale, porque ella fue con uno de los participantes que a mí me pareció que más a todos les gustó, porque se nota que a todos les gustó participar y les gustó ser invitados. Pero Teacher Ale sí se dejó llevar, digamos, ella en Ujú. serio se metió en la cosa. Yo creo que hasta cierto sí, punto se le olvidó que estábamos grabando porque empezó a hablar así, natural. Entonces sí. yo creo que ella fue una de las invitadas que a mí más me gustaría haber volvido a traer al podcast, porque creo que se pudiera haber desarrollado bien en muchos más temas. Sí. Ujú.
Y creo que nos da tiempo para, sí, una pregunta más, digo yo. Bueno, una pregunta más. Eh, ¿A ustedes como hosts les hubiera gustado alguna vez ser digamos, la persona que organiza todo? ¿O siempre les pareció bien de que yo fuera el que organizaba todo? Digamos, ¿alguna vez ustedes hubieran querido organizar el podcast, elegir a quienes invitaban, el tema, las preguntas? No, así como está, yo creo que está bien, porque yo haciendo preguntas hubiera sido un Ujú. desastre. Fijo. Sí, me parece que sí está bien, así es como una dinámica más establecida. También te ayudé mucho con el de fútbol, con las preguntas. Ala, sí. Los que están escuchando, pasamos fácil una hora en que Ariel me estaba enseñando qué preguntar. Sí, porque, digamos, no es como, no es tu fuerte. No, Pues ningún en ese deporte sí en fue el sí. que yo más, el que más echó una mano, pero sí me gustó esta dinámica, que tú eres el que hace Eh, generalmente las preguntas y como que vas diciendo y nosotros vamos opinando y también hacemos preguntas nosotros. sí. Sí. A mí me hubiera gustado probar algo. No lo probé porque era muy riesgoso. Y ninguno de nosotros hemos hecho suficientes podcasts para poder hacerlo flawless, pero hay un tipo de podcast que se basa en no hay preguntas y se empieza como una conversación normal. Pero yo, en lo personal, yo creo que no lo hubiéramos logrado. No por no poder hablar normalmente, sino que tal vez hubiéramos hecho muchas cosas que tuviéramos que haber editado al final. Y eso hubiera hecho que el podcast que quedó de 40 minutos hubiera terminado de 20. No sé ustedes. O sea, como, Digamos, ahorita lo que hacemos es tener preguntas y un tema. Y te basas de ese tema y esas preguntas. sí, Pero hay una modalidad que es prender la cámara y empezás a hablar, digamos, haces tu intro y hablas de los temas que se te van ocurriendo o que o encontrás sea, como en Google. sin preguntas, nada más hablar. Ujú. Ajá. Yo siento que sí lo pudimos haber logrado, la verdad. Sí, yo también, Yo creo la que verdad. sí, pero hubiera costado un poquillo más porque cuando tú no tienes una estructura, a veces se te olvida que también hay una estructura moral. Entonces, uno de los ejemplos, Ujú. cuando yo me metí mucho en las películas, se me salió algo una palabra que no tenía que haber dicho, porque era un tema que está en el código moral de nuestro podcast. Pero esas son las cosas que yo digo, de que sí lo pudiéramos haber hecho y probablemente no nos hubiera costado casi nada, pero la edición hubiera sido mucho más grande y más notable que como lo hacemos ahorita. Ujú. Siento que hubiera sido también, digamos, sí pude haber hecho, pero que hubiera costado un poquito al principio, como, como cómo empezamos. Sí. Pues uno hubiera ya agarrado ideas y combina cosas, entonces es más fácil, pero siento que al principio hubiera sido lo más difícil. Y eso es, sinceramente, todas las preguntas que tenía yo preparadas para este último podcast. ¿Alguno de ustedes dos tiene alguna pregunta que hacer en general? Em, no sé, la verdad. Em, o sea, Estoy pensando, yo no. estoy pensando. Yo, Bueno, a usted, Juan, ¿cuál fue el que más le gustó de los podcasts? Y el que mm, menos le gustó. de hacer, ¿en qué sentido? Eh, ¿De planear, de hacerlo en sí o de editarlo? o sea, de hacerlo, o sea, como ahorita hablando. Como el que Eh, menos le gustó. Ay, Dios. El que menos me gustó fue el que hicimos con Susana porque era un tema demasiado amplio. Y porque era un tema demasiado amplio, me costó un montón encontrar de qué habla. Hasta yo haciendo las preguntas me costó mucho de hablar de las preguntas. Entonces, ese es el que menos me gustó. No por los invitados, ni por nada por el estilo, sino que, ni por nosotros, sino que el tema en sí era el que menos me atraía. Y el que más.
¿El que más le gustó? Eh, tengo dos favoritos, sinceramente. Que fue el que hice contigo por primera vez de videojuegos. Ujú. Porque me gustó mucho hablar del tema y me reí mucho de las respuestas que dábamos tú y yo, porque como fue la primera vez lo volví a ver y nuestras respuestas eran completamente diferentes a como lo hacemos ahorita. Sí. Y el que hice con Ariel de películas, porque me metí mucho en el tema y además me dio risa como de la nada viendo el video estábamos hablando de películas y saltamos de un lado para otras relaciones. Mm, Sí, ujú, esos fueron los que más me gustaron y con los que más me liberé. sí. ¿Tú, Ariel? Con la misma pregunta. No sé si ya la contestaste, creo que no. Bueno, el que a mí más me gustó fue el de fútbol, porque eso es como mi vida, me encanta el fútbol y fue muy fluido. Y, o sea, por más que, por ejemplo, Juan no pudo hablar tanto, igual lo que hablaba era lógico y tenía sentido, o sea, había argumentos y también es divertido Confundí a un cuando, jugador no, como tres veces. Me hace disculpar, lógica, no tenía no, nada. no, no, sí, sí, o sea, te equivocaste una vez diciendo que un delantero era un defensa, pero de resto fue como muy fluido y es interesante. Es interesante hablar con alguien que sabe de fútbol y que alguien que no sabe mucho, porque son como puntos de vista muy diferentes. Y el que menos me gustó, no sé, si tuviera que escoger uno, tal vez sería el de ciencias, porque fue como que el que menos me sentía preparado. Yo soy igual que Ariel. El que más me gustó fue el de fútbol y el que menos fue el pasado. Ok. El pasado. A mí el que menos me gustó preparar fue el pasado. Porque todos los demás tenía como un grasp en las ideas y en el otro le puede preguntar a Ariel qué preguntaba, pero en el de ciencias era en el que tenía una idea básica de por dónde ir, pero no tenía suficiente información para hacer preguntas. Entonces, ese fue el que más me costó preparar, como hacer tener la hoja con las preguntas, etcétera. Ese sí me costó. Ay, no puedo decir esa palabra. Me costó muchísimo. Mm, ¿Tú, Ariel, alguna pregunta? no sé, no se me ocurre nada. Creo que ya dijimos todo lo que había que decir. No sé. Digamos, tal vez una que tendrías que, digamos, si genuinamente a ustedes les gustó, o si lo vieron como un poquito peso, o si fue una combinación, que a ratos era divertido y a ratos ya era como un peso. No, o sea, a mí me pareció divertido porque la verdad, o sea, yo sí me, o sea, ¿cómo le digo? O sea, O sea. Luego, como ahorita, o sea, es divertido porque o sea, estoy haciendo algo diferente y no lo de siempre, que es ahí jugar play o jugar con el teléfono o hacer trabajos, sino de ya, hablar, verlos y eso, entonces, sí. mm, sí, yo igual. Yo también. Tal vez al inicio me pareció un poco carga, porque tenía, digamos, tiempo que pude haber sacado para hacer tareas o estudiar unas cosas antes de un examen, lo usaba para hacer los scripts. Pero quitando eso, y Bien, Juan, bien, Juan. después de como el tercero ya me empecé a decir, "Ah, es divertido escribir preguntas." Y después, mientras las escribía, pensaba, ¿qué será lo que me va a decir Jerry y Ariel cuando les pregunte esto? Pero sí, después de un rato se volvió muy divertido hasta prepararlos, digamos, escribirle a los profesores para que se unieran. Era un trabajo que Dios tenía que alumbrarle la cabeza al teléfono del profesor para que viera el mensaje. Mm, Pero sí, fue divertido. Al principio sí fue una carga, pero después fue divertido. sí. Y bueno, eh, si ya nadie más tiene preguntas, me pueden parar si quieren preguntar algo más. Yo no, yo estoy bien. No, yo no tengo nada. Ok, entonces ya los tres estamos bien. Eh, pues esta va a ser la última vez que hacemos un podcast. Nos vamos a despedir. Me voy a poner a llorar acá. Me van a ver acá un chorro de lágrimas como de cartoon. Es la última vez que nos van a escuchar. A menos que como en 10 años abran este canal y va a aparecer un nuevo video. Nosotros como en la reunión de 10 años, o sea, vamos a estar los tres ahí. Muchachos, el nuevo podcast. Pero la última vez que nos van a escuchar probablemente.
Fue un gusto hablarles y fue un gusto ser el creador de este proyecto. Me divertí muchísimo, los invitados se portaron súper bien, mis compañeros trabajaron muy duro igual que yo para traerles este contenido a ustedes y espero que les haya gustado mucho. Eh, a- Ariel, ¿quieres dar una despedida? Muchas gracias a todos ahí por escucharnos. Fue divertido, muy interesante. Y sí, la verdad me gustó. Digamos, nunca fue como un peso. Y sí, la verdad, agradecido siempre. Y adiós. Jer, una despedida para tus fans, para tus 13 fans del primer video. No, bueno, yo me divertí mucho, la verdad. Sí me gustó bastante este proyecto, algo nuevo. Y hasta luego. Y eso fue todo. Espero que tengan una feliz tarde y una feliz noche, como siempre. Su host principal, el único y el inigualable, Braintunes, Ahí, Juan Diego Valdés. Y sus otros dos maravillosos hosts que nos han acompañado, queriendo o no, todo este proyecto, Jeremy Stanfield Adiós. y Ariel Zaragovich. adiós. Y que tengan una feliz noche.